el artículo como tal. Entonces es súper importante. Es una parte que en general las revistas han acordado que en un artículo el resumen tiene que tener alrededor de 250 a 300 palabras. En muchas también dicen y nos dan en la guía de autores que puede ser de 200 a 250 palabras. Entonces, un resumen tiene que ser bien estructurado y esto va a depender, porque al ser bien estructurado nosotros tenemos que tener una frase que sea de contexto como tal o de introducción. Una frase problema, la descripción de los métodos y los resultados más relevantes, inclusive muchos de ellos ya tienen conclusiones. Entonces es importante que el resumen sea bien planificado, bien redactado, ¿ya? Y que los resultados más importantes que se tengan en relación a los procedimientos estadísticos utilizados también entren ahí. Se discuta el número de muestras, el propósito del trabajo como tal, justifique por qué el artículo es significativo, por qué lo estoy realizando, los resultados y las conclusiones. Es muy importante. Y si yo coloco todos estos elementos, la probabilidad de que pueda ser ignorado o aceptado por la comunidad va a ser bastante alta. Si yo no coloco nada, van a ignorar mi resumen. No tiene nada, no dice nada. Solamente tiene un background del estudio, no tiene metodología, no tiene es una frase, ni siquiera la justificativa. ¿Y de qué me sirve? Entonces, el resumen es la parte muy importante que me va a permitir acceder y en base a ella yo voy a poder escoger el artículo. Entonces, antes de pasar a las palabras clave, vamos a ver lo que tenemos en relación al resumen. Por ejemplo, parasitosis en niños, ¿no? Veamos el resumen de este artículo, de esta investigación que ha sido publicada. El 2017, ¿ya? Resumen. Vean ustedes. En este resumen y en esta revista, ¿qué me han solicitado? Que tenga un objetivo, que tenga una metodología, que tenga resultados y que tenga conclusiones. En esta revista, muchas de las revistas no me dicen, simplemente me dicen, bueno, su resumen tiene que ser de 200 a 250 o hasta 300 palabras y punto. Pero yo ya tengo que saber que en general el resumen tiene todos estos elementos o muchos de ellos. Porque a veces algunas revistas solo me dicen que tenga un background, una introducción, la contextualización de mi trabajo, la metodología, resultados y una justificativa que va a ir al final o una discusión. ¿Ya? Entonces, vean aquí, el objetivo está siendo bien claro. Al igual que el título, prácticamente lo está colocando aquí. Determinar la prevalencia de parasitosis intestinal, anemia y desnutrición en niños de un resguardo indígena en tal lugar. ¿Ya? Haciendo específico, la metodología, ¿qué es lo que he utilizado? Un estudio transversal. ¿En base a qué? Información primaria, o sea, que está basado en artículos también originales. ¿Cuántos niños ha utilizado? Ah, importante, porque en base a eso yo voy a saber, para mi estudio yo quiero hacer algo similar. Entonces, aquí la muestra ha sido 62 niños, a los cuales se les ha hecho una evaluación parasitológica. ¿Qué es lo que he utilizado? Bueno, la descripción del grupo se ha realizado con medidas de resumen para la edad, frecuencias para las demás, etcétera, etcétera. Y se exploró las variables independientes mediante pruebas de hipótesis. Se utilizó el programa tal. Muchas de las veces no se coloca esa información que va en la parte de metodología, pero muchos lo hacen. Y si ha sido aceptado así, bueno, eso va a depender mucho de las revistas. Los
los resultados más importantes que ha obtenido. Entonces, bueno, en relación a la prevalencia, ahí me dice que tiene 95,2 de anemia, tanto de desnutrición crónica, etcétera, etcétera, y a qué nos puede llevar. Y la conclusión, entonces aquí, hacia el final me dice, bueno, la exploración de estas sesiones requiere estudios como de tamaño de muestra, hacia el final de la conclusión, me está dando una conclusión del trabajo que ha realizado. Para este otro estudio de incidencia y prevalencia en España, realizado que es una revisión sistemática, también tengo un resumen y como ustedes pueden ver en esta parte del resumen, las enfermedades cardiovasculares. Está hablando de un background de lo que es la morbilidad de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, toda esta parte es prácticamente el background. Está contextualizando lo que el trabajo ha enfocado como tal. Después me está hablando de los casos, ¿ya? En relación a los resultados que han obtenido, las tasas de incidencia, y está haciendo una breve discusión en relación a la prevalencia de esa población que ha sido seleccionada, ¿ya? Y estudiada. Entonces, posteriormente me da una conclusión, me dice la información disponible en la actualidad puede servir como referencia inicial, pero, ahí está sugiriendo, sería necesario un esfuerzo de estandarización metodológica y de coordinación que excede la capacidad de grupos de investigación aislados. Al ser esto una revisión sistemática, que por cierto es un estudio secundario, como les había mencionado ayer, no es primario, entonces está sugiriendo que la información que él ha obtenido para realizar esta revisión sistemática no tiene algunos factores que él podía haber contado. Entonces, ahí ya tenemos que una laguna y nos está dando que acceso a un problema que tal vez me sirva como base para mi estudio, que yo pueda generar o proponer y esquematizarlo de forma de decir, ay, yo voy a cubrir esa laguna, interesante. Es otra forma también de buscar temas de investigación. Entonces, wow, estaba interesado en la cardiopatía sistémica, entonces yo voy a hacer un estudio primario y existe una laguna en relación a eso. No se ha completado, entonces ya puedo empezar por ahí también, ¿de acuerdo? Entonces, eso en relación al resumen. Es súper importante. Otra parte importante que se tiene que ver son las palabras claves. Las palabras claves también son frases cortas que nos van a ayudar a, bueno, no son tan importantes. Ese es el número total de la página por eso se del encuentran libro. ahí frases que están clasificadas en un sistema organizado y que ayuda a recuperar la información en un cierto tema o una cierta área. Generalmente las palabras claves pueden llegar a ser de 3 a 5. Si bien que he encontrado también hasta 7 palabras claves en algunas revistas, eso va a depender mucho de la revista. Entonces, yo puedo acceder a un vocabulario de la UNESCO para identificar mis palabras claves o yo las coloco en base a lo que tengo. Entonces, en el artículo de parásitos en niños, por ejemplo, acá tengo palabras clave. Parasitosis intestinal, anemia, desnutrición, comunidad indígena y salud indígena. Entonces, si yo pensaba que este trabajo era realizado en la ciudad, resulta que no, no es. Entonces ya me está dando una pauta de dónde ha sido realizado, en una comunidad indígena y está relacionado a la salud indígena. Lo mismo para este trabajo, las keywords, dice morbilidad, enfermedades cardiovasculares, incidencia, prevalencia, cardiopatía isquémica que está abordando, que es el tema principal, y los trastornos cerebrovasculares. Entonces, es importante que ustedes identifiquen esto y puedan de esa forma crear. Hay muchos, perdón un segundito, quería mostrarles en este artículo también de la múltiple esclerosis. Ay, Dios mío. Acá.
Entonces, palabras clave. Yo puedo ayudarme aquí, keyword. Probióticos. Aquí tenemos más de 5. Miren ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, este Systematic Review me parece que es redundante porque ya se lo ha mencionado, ¿dónde? En el título. Entonces, no, pero bueno, muchos de los buscadores también se van a basar en estas keywords para poder identificar a los artículos. Pero básicamente está lo que es más importante, que es el tema, son los probióticos, los efectos que causa, en qué microbioma, específicamente gut-brain, gut microbiota, en qué enfermedad y qué tipo de respuesta, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso en relación a las palabras clave. Ustedes pueden entrar a este sitio de la UNESCO y encontrar también, identificar palabras clave que les ayude. Ah, está bien, no está bien, entonces tenemos esa ayuda. Gracias a estos sitios que están disponibles, ¿ya? Entrando a lo que sería la parte de introducción de un artículo. Entonces, la introducción, ¿qué es lo que tiene? Básicamente la introducción nos da un contexto de lo que es el trabajo como tal. Entonces, indica los antecedentes, toda la bibliografía que yo he buscado para poder colocar en el manuscrito y que me va a decir que mi artículo tiene una laguna o está solucionando un problema o no existen trabajos en relación a eso, o propuestas de trabajos que me dicen, ah, no, los resultados son iguales a los que yo tengo, entonces ahí estoy colocando toda esta información. Entonces, está abordando el tema y para entender el objetivo y la relevancia del trabajo que nosotros vamos a realizar o estamos realizando. Define el problema en el campo de estudio y su alcance. Incluye una revisión concisa sobre las publicaciones más relevantes en el campo. Eso en relación a todo el esquema que tenemos de lo que significa colocar en contexto como tal a los lectores de nuestro trabajo. Indica posibles controversias que puedan existir en el campo de estudio. Concluye indicando el objetivo, la pregunta de investigación, la hipótesis del trabajo presentado en el manuscrito. Veamos. En la parasitosis de los niños, ¿qué tenemos? Introducción. Aquí nos está. Las parasitosis intestinales humanas son infecciones producidas porque nos está contextualizando. ¿Qué son las parasitosis? ¿No es cierto? Y en países como en Colombia, ¿qué sucede? Son las condiciones deficientes higiénico-sanitarias para diagnosticar qué es lo que hacen, qué favorece el desarrollo de una parasitosis, por qué, cómo, cuándo, dónde, nos está dando toda la contextualización como tal. Entonces, y como está hablando también de anemia y desnutrición, también tiene que hablar sobre eso. Entonces, algunas parasitosis, ¿por qué? Porque los parásitos están relacionados al estado nutricional. Entonces, muchos de los parásitos absorben sales, vitaminas, minerales, y van a llevar a que el niño pueda tener una anemia, una desnutrición. Entonces, va a ser como un parámetro que nos está llevando a que el niño está parasitado. Nos está contextualizando y está dando también una lista, ¿no? de los trabajos anteriores. En otros trabajos, bueno, se ha encontrado que tal y tal es el porcentaje de niños que presentan desnutrición. Puede ser, está yendo de lo general a lo específico. Los tipos de parásitos que se han encontrado en estos artículos, en este otro, en estudios previos. Entonces, miren ustedes, está revisando, ¿no?, otros trabajos y los está colocando en la introducción. ¿Ok? Finaliza
De acuerdo a lo anterior, dice, perdón. Y teniendo en cuenta la poca información relacionada, ahí su problema. ¿Es cierto? Entonces, este estudio tiene el objetivo, está determinando el objetivo y lo que el estudio está generando. ¿Qué va a ser relevante? Justificación. Entonces, ahí en esta parte de introducción, yo ya tengo toda la parte del background, los antecedentes o el marco teórico, como ustedes lo conocen, como tal. Tengo mis objetivos, tengo la problemática, las hipótesis en alguna forma están ahí, la justificativa, y bueno, es lo que hace la parte de introducción. Entonces, si vamos a otro artículo, exactamente lo mismo, probablemente, bueno, nos va a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares. En España, ¿qué es lo que se tiene? ¿Qué se ha utilizado? Porque al ser una revisión sistemática, los estudios fueron identificados como, nos está dando la parte metodológica de los trabajos, ¿ya? ¿Cuáles han sido los términos de búsqueda para ese estudio? ¿Qué han seleccionado? Perdón, ahí estoy en otra parte, nada que ver. El objetivo de este trabajo, perdón, aquí, no, esta es metodología. Entonces aquí nos pasa la introducción acá es bastante corta, a pesar de que no tiene mucho background, ¿ya? Acá simplemente nos coloca la problemática como tal, la carencia de información y el objetivo de trabajo es recopilar, revisar. Listo, simple, está más cortito. Entonces, ustedes ven, eso va a depender del tipo de trabajo. Esta era una revisión sistemática. Esta es otra revisión sistemática, pero es más condensada que la anterior, o perdón, más amplia que la anterior. La otra es más condensada. Aquí nos está dando el background como tal sobre lo que es la múltiple esclerosis múltiple. Los factores, los estudios que confirman o no que la esclerosis múltiple es mediada inmunológicamente, ¿ya? Y cómo los probióticos pueden interferir en ese tipo de respuesta. Entonces, es más amplio todavía. Y en relación a esto, bueno, finalmente, dice, ¿qué hacemos nosotros? Intentamos evaluar el efecto de qué? De los probióticos, ¿ya? El consumo de los probióticos, ¿ya? Para que pueda tener un efecto sobre esta enfermedad como tal, que es de tipo inmunológica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, uno tiene que colocar todos los artículos y la búsqueda bibliográfica. ¿Cuántos artículos más o menos han utilizado hasta ahí? 44. Ustedes ven la importancia de leer los artículos para poder contextualizar su trabajo como tal. Si yo tengo 3 artículos y no he revisado mucho, ¿ustedes creen que sea muy relevante tal vez toda esa información que yo coloqué? No, no es cierto. No va a ser tan relevante. Entonces, es muy importante darse un tiempo para poder redactar esa parte y hacer una búsqueda bien sistemática, bien organizada y colocar las palabras clave de forma que me den la información para mi trabajo, que ya está delimitado. Simplemente yo estoy resumiendo todo lo que he realizado para poder llevarlo y exponerlo en formato de artículo. Entonces es muy importante que hagan esa búsqueda. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. El cuerpo del manuscrito. ¿Qué tiene el cuerpo del manuscrito? Bueno, eso va a depender del tipo de artículo que queremos escribir. Un ensayo de reflexión no va a tener todos los puntos que va a tener una revisión bibliográfica o revisión sistemática, o un artículo de investigación, o un estudio de caso que ustedes ya lo han visto con el doctor Julio Luna.
Entonces, es importante que nosotros ya sepamos qué es lo que vamos a hacer. Si voy a hacer un ensayo de reflexión, entonces no, tengo que tener mucha búsqueda bibliográfica, muchos artículos, porque va a ser un ensayo de reflexión, va a ser lo que yo pienso, pero para eso tengo que leer también bastante. Ahora, muchos de los ensayos de reflexiones en algunas revistas nos dicen hasta 15 referencias bibliográficas. Me parecen muy poco, pero que esas 15 referencias bibliográficas sean bastante completas también y nos den una idea general de lo que nosotros vayamos a escribir. Revisión bibliográfica no tiene un límite de número de artículos, pero, y sistemática, eso va a depender del tema, porque también hay poca o mucha información en relación a los temas que yo estoy investigando. Si yo quiero hacer una investigación en relación al coronavirus, desde una perspectiva de salud mental, por ejemplo, seguramente ahora voy a tener bastante información. Entonces voy a encontrar muchos artículos y tengo que identificarlos primero y después leerlos para poder hacer mi contextualización, ¿cierto? No vamos a ver mucho este ensayo de reflexión porque no es muy común en el área de en el área de la medicina como tal, la parte clínica, que es a lo que ustedes, que es a lo que les interesa a ustedes, pero sí sobre la revisión bibliográfica o sistemática. Porque en la materia de medicina basada en evidencia, muchas de estas revisiones son redactadas y es importante. Este es un tipo de estudio secundario, como les decía, y existen tres subtipos, que sería la revisión como tal, narrativa o bibliográfica, ¿ya? Que es un estudio detallado, selectivo de un tema, o una búsqueda cuidadosa de información. Pero es general, ¿ya? Yo no estoy delimitando absolutamente nada para esto. Simplemente estoy buscando la bibliografía en relación a mi tema y no voy a tener limitaciones en relación a los tipos de estudio que se han utilizado. No voy a, no voy a excluir las muestras o los estudios, simplemente voy a agarrar todo lo que se sepa sobre ese tema, va de lo general y vamos yendo hacia una revisión sistemática o metaanálisis, ¿ya? En la que se vuelve mucho más específica porque es más sistematizada. Entonces aquí tenemos ya parámetros para poder realizar la redacción de una revisión sistemática o metaanálisis. La revisión bibliográfica puede tener entre 30 y 50 referencias bibliográficas, si bien que no es un parámetro limitante, pero es una sugerencia, ¿ya? Generalmente hay personas que son invitadas para realizar este tipo de revisión bibliográfica, pero eso no significa que nosotros no podamos hacerla porque es un tema que es como un ensayo de reflexión, digamos, bastante de un nivel alto, académico alto, ¿ya? Entonces es una persona que conoce muy bien sobre el tema y va a hacer toda una contextualización y va a dar sugerencias al respecto, etc. La revisión sistemática, entonces, detalla las bases de datos que fueron consultadas, como las había mencionado aquí, estábamos leyendo esa parte. Entonces, estrategias de búsqueda de información, dice el subtítulo, ¿no? En esta parte. Podría haber sido metodología. Bueno, inicia material y métodos. Los estudios, ¿dónde han sido publicados? En estas 4 bases de datos. Y yo las detallo, porque si bien las he buscado ahí, no puedo dejar de hacerlo. Tengo que decir dónde han sido encontrados todos los artículos que van a ser parte de este estudio. En el PubMed, Web Spheres, en el catálogo colectivo de publicaciones periódicas de las bibliotecas de ciencias de la salud, etcétera, etcétera. Aquí en la esclerosis múltiple también meto. Aquí me da, en esta parte, me dice los métodos de búsqueda, de identificación de los estudios. En el PubMed, en Cochrane,
Scopus, Embase, Web of Science, Google Scholar, etc. Entonces, yo tengo que señalar dónde he buscado mis artículos, porque son las bases de datos, especialmente Cochrane, especializadas en revisiones sistemáticas. ¿Ya? Posteriormente, tenemos lo que se denomina esta herramienta Prisma, ¿ya? Que nos sirve para reportar nuestra revisión sistemática. Prisma es una herramienta, bueno, podemos entrar a este sitio y ahí nos da ejemplos, inclusive hay cursos para realizar la redacción o la propuesta del diseño de una revisión sistemática o un metaanálisis. Entonces yo identifico ya las bases de datos y los artículos, voy a tener un número N, voy a hacer un screening como tal, ya. Si hay artículos duplicados, los tengo que eliminar, porque yo puedo decir, he encontrado 10,000, pero de esos 10,000, 3,000 se duplican. Entonces no tiene sentido colocar el número total 10,000 si 3,000 de ellos son exactamente lo mismo, ¿no? La información es redundante, entonces no me sirve. Entonces tengo que hacer un screening. Y de acuerdo a ese screening, sacando los duplicados, ya tengo otro N. La elegibilidad, ¿en base a qué yo estoy? No. En base a qué yo estoy eligiendo mis artículos. Aquí, por ejemplo, nos dice, en base a los términos de búsqueda, prevalencia, incidencia, morbilidad, registro, frecuencia, combinados con enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio, etcétera, etcétera. Lo mismo para la esclerosis múltiple. Entonces, ¿cuáles han sido los términos que se han utilizado? Múltiple esclerosis, o experimental autoinmune, o y Entonces, todo esto, toda esta información tiene que estar especificada, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, es sistematizada como tal. Entonces, es un tipo de estudio bastante exigente en relación a la metodología, ¿ya? Para poder realizar el estudio como tal. Ahora, existen estrategias que les había mencionado ayer que nos van a nos van a orientar a realizar preguntas como tales, como una estrategia que se denomina PICOT, ¿ya? Que son las palabras clave en relación a P de población, en el que usualmente se especifica el grupo de interés el cual se desea informar al respecto, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, una población, voy a estudiar pacientes con ¿qué? Con tos, ¿ya? ¿Qué tipo de pacientes van a ser? Niños, adultos, mayores, van a ser bebés. Entonces ahí empiezo con mi población o también el lugar de dónde van a ser, a qué municipio corresponde, a qué lugar corresponde. Y viene de la intervención como tal. Entonces, el término intervención es cuando se analiza algo que puede ser utilizado como una exposición, digamos. Estamos refiriendo a que esa población que yo la estoy utilizando está expuesta a ¿qué? Va a estar expuesta a los antitusígenos. Entonces, si estoy estudiando pacientes con tos, antitusígenos. Voy a ver en adultos el hábito de fumar. Ok, puede ser también. Entonces están expuestos al hábito de fumar, porque voy a ver pacientes con tos y que tienen adultos que tienen ¿qué? El hábito de fumar. De acuerdo. Entonces seguimos con la P, con la I, con la C, que nos va a realizar una comparación. Puede ser una comparación de ¿qué? De personas que no fuman o
personas que no han sido inducidas a ningún tratamiento. Entonces, es algo que ya está disponible en el contexto, estoy comparando con algo. O de Picot, seguimos con esa estrategia Picot para encontrar una pregunta en una revisión sistemática para elaborarla. O sería el resultado que viene del inglés outcome. Entonces, ahí en ese sentido yo estoy viendo que el resultado, ¿qué va a ser de toda mi población que estoy estudiando? Por ejemplo, en los adultos que tienen hábito de fumar, hacer la tos. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya sé el resultado. Entonces, por ahí voy guiando mis objetivos. Y finalmente la T, que es el delineamiento como tal. Va a ser un estudio de corte, va a ser un estudio transversal, va a ser un estudio de caso control, va a ser un ensayo clínico. ¿Qué tipo de estudio va a ser? Estoy delimitando, ¿ya? Entonces, eso me puede ayudar, que eso les voy a pasar, como les había dicho ayer, en las diapositivas que les van a hacer llegar los de la sociedad científica, ya para que ustedes puedan estructurar y elaborar la pregunta de la revisión sistemática. Es una estrategia PICUT bastante utilizada, ya, y es interesante porque nos guía de una forma general para poder llegar al objetivo y la sistematización del estudio. Entonces, continuando, eso en relación a la revisión sistemática. Entonces, como les decía, va de lo general, ¿ya? De revisiones bibliográficas, revisión sistemática, a un metaanálisis en el que no es nada más ni nada menos que una revisión sistemática, pero con el estudio estadístico, ¿ya? Y las técnicas que se usan también son bien específicas. Entonces, cuanto más vamos bajando en el reloj de arena que habíamos visto ayer, digamos, vamos a decirlo así, entonces vamos a ser más estrictos en los criterios, ¿ya? Pero por lo tanto también este tipo de revisiones requiere una mayor dedicación y sistematización del estudio, ¿ya? Entonces hasta ahí vamos bien. Pasamos a una investigación con datos originales, pero ya en lo que respecta a las partes de materiales y métodos y resultados. Entonces, en investigación con datos originales, en este estudio, por ejemplo, bueno, en resumen, como les había mostrado, tienen que tener las características específicas de la contextualización como tal inicial, una breve introducción, los objetivos, metodologías, resultados y si es posible también unas conclusiones. Si no, no hay problema, pero en todo caso los resultados tienen que estar. ¿Ya? Materiales y métodos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho para encontrar la respuesta a las preguntas de investigación? Ya. Aquí se detalla todo lo que se ha utilizado. Los equipos, organismos reactivos, nombre de los fabricantes del equipo, inclusive si he utilizado un microscopio electrónico, no sé, súper específico, tengo que colocar el fabricante, Zeiss, Leica, alemán, el modelo inclusive. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir la reproducibilidad para que otra persona que se encuentra en un laboratorio en el otro lado del mundo pueda realizar mi estudio que esté interesado también, pero con su población, realizar de esa forma, porque muchas de las veces los equipos influyen también. Entonces, puede ser que el microscopio no tenga adaptado una lente especial que el mío sí tenía y ellos no están consiguiendo los resultados que yo los estoy consiguiendo, porque mis resultados tienen que ser reproducibles también. Entonces, para eso necesito detallar todo lo que respecta al material, ya inclusive al equipo. Los protocolos tienen que ser bien específicos. Si he utilizado un protocolo, ha sido modificado, decir dónde ha sido modificado, en qué tiempo, qué modificaciones yo he realizado en relación a eso, ¿ya?
Entonces, ustedes tienen que ser bastante específicos y decir, bueno, en el estudio de Pepito han utilizado esta técnica. Yo he adaptado esta técnica y la temperatura que se utilizaba de 30 grados para mi estudio es de 37. En La Paz, Bolivia, debido a la altura, los parámetros que se daban en el artículo de datitos me funcionaron, pero cuando disminuyo la temperatura o aumento el porcentaje de humedad, resulta que sí consigo los mismos resultados. Entonces yo tengo que relatar todo lo que se está modificando. Si estoy estudiando, haciendo encuestas a personas, a los humanos, entonces tengo que tener una aprobación también o un término de consentimiento para mi estudio. Muchos de las revistas dicen, y su término de consentimiento a la encuesta, y ha accedido a información personal y es confidencial, yo tengo que tener un término de consentimiento o tengo que tener detalles de la aprobación de cómo he utilizado animales para mi estudio. Generalmente muchas de las universidades hacen experimentos en animales, entonces hay que tener una autorización de un comité específico para el uso de la utilización de estos animales. El tipo de muestra, cómo he calculado el tamaño de mi muestra, los análisis que realizo, qué paquete estadístico. En algún artículo hemos visto que ya colocaban el paquete estadístico. Entonces, es importante todo lo que yo estoy haciendo. Tal vez yo tengo un paquete estadístico y que no está implementada una librería que me va a permitir realizar ese análisis. Entonces, yo no voy a saber cómo realizar el análisis que ellos que han hecho y que lo quiero comparar. Entonces tengo que saber, de acuerdo, han hecho en este paquete estadístico, esta versión, porque las versiones antiguas a veces tampoco tienen, y mi versión es antigua y ellos han utilizado una versión de 2020, entonces tengo que saber todo eso, todas esas especificaciones tienen que estar bien detalladas. Les digo, tienen que ser reproducibles, ¿de acuerdo? Los artículos que se tienen. Entonces, cada revista tiene sus guías y puntos claves que deben ser colocados. Y lleva ¿a qué? A un principio de transparencia. Excelente. Entonces, desde el inicio tenemos que ser claros y relatar todo lo que hemos hecho, como si fuera nuestro diario. Reproducir resultados. Confiabilidad de la información, encuesta Nature. Bueno, aquí mencionarles que hay artículos y artículos también, que si bien han sido publicados, posteriormente han sido eliminados de las revistas. ¿Por qué? Este artículo está hablando, es antiético. ¿A poco yo voy a hacer estudios que me van a confrontar socialmente? Entonces, como saben, actualmente estamos teniendo un problema que parece muy importante y hasta grave. En Santa Cruz se han reportado casos de sarampión. ¿Y qué es lo que ha llevado en alguna época en estos últimos años, qué es lo que ha llevado a que mucha gente tenga grupos antivacunas? Que muchos estudios han enfocado y han mostrado datos en los que dicen que la asociación con el autismo está relacionado a las vacunas. Pues vean ustedes cómo ahora estamos ante una posible alerta de sarampión. No solamente tenemos coronavirus y dengue, bueno, en todo el país estamos con coronavirus, en pandemia a nivel mundial, pero en el Brasil están con ese problema de sarampión porque muchos niños no han recibido la vacuna de sarampión y ahora hay un brote epidémico. Entonces,
a lo que puede llevar una mala investigación antiética, no sé cómo llamarla, pero vacunas y estaba relacionado al autismo. Entonces, muchas personas tal vez han leído el artículo y han dicho, de acuerdo, a partir de ahora no voy a hacerlo vacunar a mi niño. Y realmente hay actores, no sé si se acuerdan de Ludmila Plitek, que he leído hace una semana, una mexicana, una actriz mexicana, la entrevistaron en Yahoo y ella es antivacunas. Sus 2 o 3 niños, creo que tiene 2, si mal no recuerdo, resulta que no están vacunados porque ellos son de la tendencia de antivacunas. Entonces, ¿por qué lo hacen? Tienen su justificativa, pero realmente es una pena, ¿no? Porque gracias a esa población estamos llegando a otro tipo de enfermedades que ya estaban siendo prácticamente erradicadas, digamos, a nivel cero, pero que ahora están volviendo. Entonces, es una pena. Ustedes tienen que saber que cualquier investigación que realicen también tiene que ser ética y no pueden confrontar la sociedad, a menos que tengan una evidencia sólida y científica que les lleve a decir, sí, de acuerdo, esto realmente es así. Pero si no, se tienen que estar seguros de lo que van a publicar, ¿ya? Entonces, ha sido redactado, bueno, este artículo también ha sido eliminado, era en la revista Letters, ¿ya? Porque utilizaron embriones de ratón y... sí, era una publicación que ya había sido realizada en otro estudio, en años atrás. Entonces, en el año 2015, ya, unos personajes de la India, unos investigadores de la India, resulta que habían hecho este estudio de jengibre. Posteriormente en la China, exactamente lo mismo han hecho, solo le han cambiado el título, ¿ya? Entonces, eso también es importante ver, que tenemos que ser éticos. En relación a lo que vamos a publicar, que no haya confrontamiento social y que tenemos una buena base científica, evidencia científica como tal, ¿ya? Y que lo que publiquen no sea antiético también en relación al plagio, de lo que les había hablado el viernes, que existen programas específicos para identificar plagios, ¿ya? Y que muchas de las universidades están utilizándolos ahora en relación a los trabajos, porque a veces los estudiantes por conveniencia, por el tiempo, agarran, copian, cuelan y ni siquiera se dan la molestia de cambiar el año, ni siquiera se dan la molestia de nada. Bueno, no es que se den la molestia, pero están plagiando, que es lo peor. Y entonces es triste, ¿no? Ver que a nivel académico existe este tipo de comportamiento. Entonces también les pido que en relación a este punto seamos éticos. No realizamos trabajos que ya están siendo realizados por otras personas. ¿De acuerdo? Resultados. En relación a los resultados que tenemos. Bueno, unos párrafos que nos van a permitir, bueno, los párrafos iniciales y el párrafo final. Párrafo 1 en este sentido, por ejemplo, nos va a hablar de la muestra estudiada. ¿A quién se ha estudiado? ¿A quién se ha evaluado? ¿Cómo se ha evaluado? ¿Ya? Párrafo 2 nos va a describir el análisis que hemos utilizado. Aquí he realizado una estadística descriptiva univariada. Perfecto. Entonces la tengo que mencionar en este párrafo. Entonces va de lo general a lo específico, como siempre. Los otros párrafos subsecuentes nos van a relacionar a los otros tipos de análisis. Si bien el análisis descriptivo univariado es el primero que he utilizado, va a entrar en la primera categoría porque va a ser el más simple.
Entonces voy aumentando en mis párrafos posteriores, voy aumentando otros análisis que se vayan realizando con otros tipos de enfoque, como por ejemplo el análisis bivariado. Utilicé un análisis univariado, luego bivariado, más complejo, estoy relacionando mi variable de resultado con variables de explicación. Finalmente estoy haciendo un análisis multivariado, con una variable de resultado y otras variables de confusión o modificadoras, entonces voy aumentando de complejidad de alguna forma. Entonces, como ustedes pueden ver, esto va de lo general a lo específico y de lo simple a lo complejo, ya en la parte de resultados. Yendo a un metaanálisis, como les había indicado, que no es nada más que la revisión sistemática, pero con técnicas estadísticas, pueden ser complejas o no. Entonces aquí estoy presentando en una tabla, perdón, en un gráfico a la población general, de acuerdo a los autores, ¿ya? Y el promedio como tal, ¿ya? El promedio como tal, en los que esos estudios ha sido realizado la investigación y, bueno, la estadística que estoy utilizando, que aquí me va a determinar el promedio. Entonces, cuando yo realizo la parte de resultados, tengo que evitar juicios personales. Tengo que ser bien explícita y no decir, yo creo que esto puede ser así, y no sé qué. No, es lo que se ve. La estadística no es magia. Si estoy utilizando una técnica estadística, es que tengo que colocar, bueno, es así y punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es o no es? ¿Es concordante con otros autores o no? Balaban en 1988, por ejemplo, ha obtenido este tipo de promedio aritmético. ¿De acuerdo? Y lo está evidenciando en esta gráfica. Perfecto. Pero yo no puedo decir, excepto por Balaban, los otros, y no sé qué, no, es así. Tal vez en Balaban se han identificado otros factores que estos estudios no los tienen. Entonces, tiene que haber concordancia también entre ideas y entre los autores, y no puedo inventarme datos. No puedo no puedo hablar a medias. O es o no es. No, tengo que ser bien específica en relación a eso. Evitar, como dice acá, juicios de valores personales. ¿Ya? Los resultados también se muestran los datos más relevantes. Por ejemplo, aquí tengo una tabla, ¿ya? En este cuadro se muestra exactamente lo mismo que el gráfico. ¿Ustedes consideran que es necesario mostrar lo mismo? O sea, ¿no les parece pesado cuando van a un artículo y ven tablas y tablas y tablas y tablas y no saben qué hablar con tanto gráfico? O sea, no por llenar la revista, pero a veces no tiene relevancia mostrar lo mismo. O puedo agarrar y simplemente resumir o en una tabla o en un gráfico. De una forma gráfica se ve interesante, pero también mi gráfico tiene que mostrar lo relevante. Y tal vez aquí yo no sé, yo no voy a tener los detalles específicos como aquí en la tabla los tengo. Entonces yo tengo que escoger y ser criterioso en el momento de mostrar los resultados, sobre todo los más relevantes en relación al tema. Si yo estoy estudiando los parásitos en los niños, y está relacionado con la anemia, con la desnutrición y la desnutrición, y he encontrado otras variables que influyen, tal vez los resultados de esas otras variables no los voy a colocar aquí en resultados, los voy a colocar en anexos, que puede ser un punto importante que yo no lo he identificado a priori y que me puede dar una variación o un sesgo en los resultados que yo tengo. Perfecto, está excelente, pero no por eso voy a aumentar y bueno, y ahora esto y me perdí en el universo de mis resultados. Entonces tengo que ser bien específico, ¿de acuerdo? Sin redundancia. Y las imágenes tienen que ser claras.
Imágenes con resolución. A veces hay imágenes que no se puede, simplemente así, difíciles. Ven ustedes lo que dice aquí. Yo no lo llego a leer. Entonces tienen que ser imágenes que me muestren la información bien concreta, con un tamaño de letra adecuado, el título adecuado del gráfico o de la tabla, las variables que se están colocando también adecuadas, ¿ya? No puedo colocar mucha información. Entonces, es importante también saber redactar y crear una tabla. El número de tabla a la que se refieren, no repetir toda la descripción. Esta es la leyenda de la tabla. Indicamos brevemente cuáles son los contenidos que se encuentran en la tabla. Listo. No podemos ponerle todo nuestro objetivo, porque nuestro objetivo era tantos, entonces los resultados que son tantos y muestran tanto, y na, 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 y na, 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 y na, na. Al grano, ¿ya? Para no perdernos, porque eso también es pesado y ese tipo de información es, visualmente no nos ayuda ni a valorar ni clarificar los resultados que nosotros queramos exponer. Eso en relación a los resultados. Entrando en la parte de discusión, ¿qué tenemos? La relevancia del caso. Entonces son los puntos fuertes. En el párrafo 1, ¿qué vamos a colocar? El hallazgo más importante del estudio. ¿Cuáles serán los objetivos en la introducción? Para dejar en claro al lector. Mi estudio estaba dirigido a esto. Entonces, ya. Como mi estudio estaba los objetivos eran tantos, relatar los puntos fuertes. Ya. La relevancia del caso como tal. En el párrafo 2, las fortalezas y debilidades del estudio y la metodología. Puede ser que mi estudio no haya llegado a tener los mismos resultados que otro estudio ha obtenido, porque yo no he realizado la otra técnica que ellos han realizado, pero la que he realizado es comparable con lo que han hecho y bueno, eso es importante también colocarlo en la discusión. Y las debilidades que tengo que ser sincera en relación a las debilidades del estudio y la metodología también. Bueno, he tenido limitaciones, ¿ya? Y tienen que ser detalladas como tal. A partir de esos párrafos en adelante, yo lo que voy a realizar es una discusión como tal de los resultados que apoyan a la literatura actual o la refutan. Entonces, yo voy a ir, esto también va a ser importante, estos párrafos, ¿por qué? Porque en base a lo que yo he leído en la parte de introducción, yo voy a ir discutiendo todos esos resultados y ahí voy a ir o negando mis hipótesis o apoyándolas o simplemente voy a llegar también a crear teorías o lagunas como tal o problemáticas como tal. ¿Es cierto? Entonces, es importante que nosotros sepamos dónde estamos y qué está faltando. Tenemos que seguir todos estos pasos para que podamos tener un artículo bien redactado y que nos permita mostrar cómo hemos realizado el estudio, los objetivos como tal del estudio, las debilidades y las fortalezas y la metodología, a lo que nos ha llevado que apoya o no a la literatura, que en esta parte es la parte de las hipótesis, como les mencionaba. Y un párrafo final que nos va a dar las perspectivas como tal del trabajo, el camino que vamos a seguir, el impacto del trabajo que va a tener. ¿Esto va a ayudar o no a la sociedad? Gracias a este estudio yo puedo realizar tal o existe tal problemática, entonces eso me va a dar también lugar a otras ideas y que puedo continuar el trabajo, ¿no es cierto? Entonces es importante la parte de la discusión, ¿ya? Porque ahí relatan las hipótesis que se ha presentado en la introducción, como les decía,
y que gracias a los resultados van a ser subsecuentemente encontrados o no por el investigador, es decir, las hipótesis van a ser rechazadas o negadas también. Entonces, tengo que saber redactar de una forma clara, concisa, utilizar una buena gramática, ¿ya? Utilizar puntuaciones, utilizar una buena ortografía y hacerlo revisar finalmente, ¿no? Con otros colegas, porque probablemente yo estoy cometiendo errores y si yo envío una revista va a ser rechazado inmediatamente. Entonces, antes de enviar a la revista, tengo que enviar a unas personas especialistas para que puedan darme sus comentarios. Ellos van a tener otra perspectiva también y van a decir, ¿sabes qué? Aquí estás colocando súper mal, no se entiende absolutamente nada de tu trabajo. La frase esa final no se entiende, no está el impacto del trabajo como tal, o no has colocado bien la fortaleza de tu trabajo, no se entiende el hallazgo que has hecho. Entonces, es importante ser crítico en ese sentido y también permitir que otras personas puedan leer para que opinen y vean que nuestro trabajo, cuáles son las debilidades como tal. Entonces, tengo que trabajar también, como les decía, en colaboración. Ya no sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, estamos yendo casi al final de esta presentación. Y al final también de la parte de lo que es el artículo que serían las conclusiones. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace la conclusión? Intenta responder a los objetivos de las hipótesis que fueron planteadas en la introducción del trabajo. Aquí yo no estoy discutiendo, simplemente estoy respondiendo a lo que yo me he planteado. ¿Ya? Entonces, es una parte súper importante también. Apuntar a las principales conclusiones que son soportadas por los resultados del trabajo de investigación. Resaltar la aplicabilidad, los comentarios, las recomendaciones sobre la solución de las principales acciones que se pueden aprender del estudio de caso que fue descrito. Entonces, es importante esta parte y yo tengo que saber redactar, como les decía. ¿Ya? Y la sección final que corresponde a los agradecimientos y las referencias bibliográficas. En relación a los agradecimientos, bueno, entran las personas que puede ser que yo haya mandado a un colega y le haya dicho, ¿sabes qué? ¿Me lo puedes revisar? Ok, entonces yo voy a agradecerle a esa persona y esa persona va a entrar en esta sección, no va a entrar como autor del trabajo, va a entrar en la parte de agradecimientos, porque su aporte ha sido simplemente revisar mi trabajo, no ha sido redactar como tal, ni metodológicamente. Entonces, entra solamente en la parte de agradecimiento. Las referencias bibliográficas, que no voy a entrar en detalle porque es el tema del módulo 3, que lo va a realizar otra doctora, ¿ya? Pero que son muy importantes también, porque existen estrategias para colocar referencias bibliográficas y, bueno, delineamientos en base a normas, como por ejemplo las normas de Vancouver, las normas APA, que son muy utilizadas en las áreas de ciencias jurídicas y sociales. Tenemos a las normas de Harvard también, y muchas revistas tienen sus propias normativas en relación a las referencias bibliográficas, ¿de acuerdo? Entonces, es una parte muy importante. Ahora, para acceder de una forma más simple, digamos, cuando estamos escribiendo, en vez de escribir una por una la referencia bibliográfica, yo puedo hacer uso de gestores de referencias bibliográficas, como lo es, por ejemplo, el programa Mendeley. Tenemos también el Zotero y tenemos otros que son pagos, pero el Mendeley es gratuito. El Zotero también creo. En todo caso, el Mendeley es súper interesante porque gracias a ese gestor de referencia
nosotros podemos agarrar, linkearlo con nuestro Word y listo. Vamos trabajando en paralelo y el momento de llegar a la parte de referencias bibliográficas, yo simplemente la añado, ya, yo ya tengo mi biblioteca en este programa y perfecto, entran toda mi lista de referencias bibliográficas. Ya, entonces es importante que ustedes conozcan estos, espero que la doctora les dé un poquito de esto. Bueno, y en relación a las referencias, como les decía, es un mundo aparte. Entonces, finalizar diciéndoles que existen bases o programas, no sé, como ResearchGate, no es un programa, pero es una base de investigadores, en los que muchos de ellos colocan sus proyectos, ¿ya? Y se hacen conocer a través del mundo académico. Entonces, podrían ustedes acceder y colocar sus perfiles, crear sus perfiles, porque también van a recibir información sobre los temas de interés en los que ustedes están trabajando y se van a conocer en el mundo de la ciencia. Entonces, muchos de ellos colocan también sus artículos gratuitos, ¿ya? Y es importante acceder a todos estos tipos ¿cómo les diría? No son programas, ResearchGate, como plataformas personalizadas, como Facebook, ¿ya? Solo que aquí en ResearchGate es académico, ¿ya? Entonces, no sé si la conocen en ResearchGate, pero es súper interesante porque gracias a ella uno se hace conocer y también obtiene nombres de proyectos, los PDFs de los artículos que a veces no están disponibles están en revistas que son pagas y que los propios autores los colocan. Por ejemplo, aquí asociación de la caspa, del polimorfismo de la caspasa 1 con la pacientes con cardiomyopatía con Chagas, Santa Cruz, Bolivia, a 2017. Tal vez este artículo no está disponible, pero el autor lo ha colocado y puedo seguir a ese autor y ver todas las publicaciones que él tiene en relación a su área de trabajo. Entonces es súper interesante. Bueno, vamos finalizando por aquí. No sé si nos da tiempo, Marcos, o nos podrías indicar cuánto tiempo tenemos, si nos da tiempo para algunas preguntas. Y les voy a pasar en un PDF, ¿ya? Las preguntas que que había preparado para ustedes, para que puedan responder y las puedan subir ya sea al WhatsApp o bien enviármelas directamente a mi correo, ¿ya? Les voy a mandar en 10 minutos este archivito para que puedan, es como un tipo de tarea para ver si han entendido o qué lagunas tienen. Y que a su vez en la respuesta que ustedes tengan en las sugerencias, me digan también qué es lo que les ha parecido, qué es lo que ha faltado, para que podamos también nosotros en el futuro poder aumentar o profundizar más en los temas. Si les ha gustado o no les ha gustado, un comentario general, por favor, crítico, constructivo, positivista o negativista no interesa, pero que sea constructivo sobre todo, ¿de acuerdo? Constructivo, negativo, positivo, como les digo. Entonces les voy a pasar las preguntitas, son poquitas para que ustedes puedan desarrollarlas, son abiertas, no son de múltiple, no son para escoger A, B, C, digamos. Y bueno, creo que eso es todo. Ha sido un gusto poder pasarles un poco de esta parte metodológica. Es bastante amplia, es un mundo aparte, ya en relación a todo lo que se tiene. Son cursos extensos que a veces se llevan y cada vez se va aumentando más información, más programas y bueno, gracias a los soportes también científicos que se tiene
Hay programas como el Copy Spider que nos llegan a identificar plagios, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos mucho material con el que contamos para poder realizar publicaciones excelentes, orientaciones, videos ahora que se están subiendo a muchas plataformas también sociales. Entonces es interesante contar con todo este material. Marco, ¿me puedes decir cuánto tiempo tenemos o lo cortamos aquí y yo les envío el archivo o me quieren decir algo a través del chat o hablar? ¿Alguien tiene la palabra, por favor? Muchas gracias, Hola, doctora, hola. ¿Están ahí? por la presente exposición. Vamos a aperturar un espacio de Lo preguntas. bueno es que esto se está grabando, entonces va a estar disponible posteriormente en YouTube, van a subir a la plataforma, ¿sí? Así que van a poder hacer tal vez otros cuestionamientos que ahorita no los tienen. Los muchachos están ahí, me copian. Vamos a ir finalizando. Si alguien no tiene nada, 2 mensajes. Doctora, ¿puede escucharme? No, no puedo escucharte. Eh, Hola, Hola, doctora. hola, hola, hola. Ahora sí me puede escuchar, disculpe. ¿Aló? ¿Algún alumno que quiera manifestarse tal vez? Hola, chicos. Doc, ¿puede escuchar? No, no los escucho para nada. No escucho a nadie realmente. No estoy escuchando a nadie. ¿Aló? Daremos un espacio de 5 minutos. Dice, pasemos a las preguntas por este medio, por favor. Chicos, pueden ir preguntando. Tenemos 5 minutos. Hola, hola, hola. ¿No hay preguntas entonces? Entonces vamos a finalizar, yo creo, esto. Y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Les deseo un buen resto de semana a todos. Y les voy a pasar en 10 minutos lo que les decía, un archivito en el que se encuentran las preguntas para que puedan responderles libremente y sus observaciones en relación a lo que ha sido el módulo 2, las sugerencias que ustedes tengan en relación a lo que se pueda mejorar para un siguiente curso de metodología de la investigación. Y bueno, Marcos, creo que no hay preguntas. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y cuídense. ¿Ok? Hasta pronto. Ok, vas a dar unas palabras. Ya, yo no los escucho lamentablemente, pero puedo quedarme un ratito. Bueno, la doctora no nos escucha, pero agradecerle por su O los participación. dejo, porque igual no los escucho, entonces los dejo y tú te quedas. Listo, Marcos, bueno, ha sido un gusto. Hasta pronto. Estimados participantes, comentarles de que en la actualidad existe el tratamiento de un proyecto, en todo caso, con todos los participantes que pertenecen a la Universidad Privada Franz Tamayo, en realidad a todos aquellos que pertenezcan a la sociedad científica.
Es por eso que próximamente vamos a estar publicando en este grupo, en el curso de metodología de la investigación y de igual manera en el grupo de la sociedad científica. El objetivo de esto es promover la producción científica mediante la realización de trabajos de investigación o al menos un protocolo y casos clínicos. Próximamente les vamos a estar dando mayor información, mayores detalles, pero si ya tienen una idea de investigación con relación a una especialidad en específico, pues los invitamos a quizás buscar un poco de referencias bibliográficas para de esa manera tener ya algo más preciso, ¿no? Entonces, los invitamos a siempre estar atentos a las redes, por favor. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.